Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Straumann. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Ana Viñas. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Otra vez nos vemos muy pronto y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre VarioBase y sobre la parte más clínica sobre VarioBase. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente sobre VarioBase para corona en su parte clínica. Vamos a empezar haciendo una pequeña cita bibliográfica del doctor Germán Galucci, donde nos dice que la restauración sobre implantes unitarios en la zona estética es un procedimiento muy exigente, donde realmente nosotros debemos de prestar mucha atención al tejido periimplantario y a todo lo que está alrededor de este diente que va a ser restaurado. Bueno, los dientes adyacentes, la posición del implante, recordemos una posición 4D del implante, y es muy importante también tener en cuenta el material con el que se va a restaurar. Hay que hacer concesiones sobre cualquiera, más bien, si nosotros hacemos concesiones sobre cualquiera de estas áreas, puede exigir modificar el abordaje protésico. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos que pensar cómo solucionar este caso. Y bueno, tanto el éxito como el fracaso estético de una prótesis implantosoportada se deben de mantener evaluados bajo ciertos parámetros que son subjetivos y objetivos. Respecto a esto, existen diferentes parámetros donde nosotros nos podemos basar. Respecto, ¿quién hizo estos parámetros? Fue básicamente el doctor Belzer, hizo una escala de valoración. Hay una que se llama escala Pink Static Score y White Static Score. El Pink Static Score se refiere a estas situaciones. Obviamente es el color rosa de la restauración, de lo que rodea al diente, ¿no? Entonces, como número 1 tenemos la papila mesial, como número 2 tenemos la papila distal. Si nosotros no tenemos papilas, obviamente no vamos a poder tener un perfil de emergencia que se vea completamente natural. Entonces, ¿cómo es que nosotros logramos tener papilas? Bueno, tenemos que tomar en cuenta las crestas óseas. El número 3 es la curvatura de la encía vestibular, la curvatura de la encía vestibular. Esta curvatura, ¿qué nos dice? Nos va a dar una arquitectura gingival. Si yo tengo la del diente 11 igual a la del diente 12, 21, evidentemente nos va a dar cierta naturalidad. Si se ven un poco distintas, ahí es donde el paciente empieza a notar diferencias entre un diente y el otro, el que es implante y el que es diente natural. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los pacientes se fijan mucho más en la forma del diente que en el color. Entonces, si nosotros tenemos una forma muy similar al diente contiguo, el paciente va a aceptar esta restauración. El número 4 es el nivel de la encía vestibular. Esto también va de la mano a la curvatura. Por ejemplo, en la imagen que tengo yo en la presentación podemos ver que el diente, bueno, que es el que está con las marcaciones de color verde, tiene una encía un tanto irregular y el diente de al lado tiene una encía con un contorno completamente redondito. Entonces aquí es donde podemos ver las diferencias entre un caso y otro. ¿Qué es lo que nos da estas irregularidades? Pueden ser también cicatrices de las cirugías o puede ser que simplemente el tejido así se remodeló. El número 5 es la convexidad de la raíz, el color y la textura del tejido blando. Recordemos que, bueno, aquí tenemos una vista vestibular, pero si tenemos una vista oclusal, nosotros podemos ver la convexidad de las raíces y ahí es donde normalmente se notan mucho los defectos y las depresiones del tejido óseo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer o injerto de tejido óseo o injertos de tejido blando para ganar volumen y poder tener una convexidad muy natural. En cuanto al color y textura del tejido blando, bueno, esto es muy significativo. Recordemos que tenemos encía libre, tejido queratinizado y ya lo que va mucosa. Entonces, nosotros tenemos que intentar simular siempre lo más natural, intentar dejar lo menos cicatriz que se pueda. Y referente al White Static Score, bueno,
Algo que olvidé. El Pink Static Score y el White Static Score se miden también. Estos 5 parámetros se miden con 2 puntos cada parámetro. En un total tendríamos que tener, digamos, para una restauración que sea completamente estéticamente exitosa, tendríamos que tener un puntaje a 20. Lo que dice también las referencias es que, bueno, el doctor James E. Martin en su artículo de 2014 nos dicen que es complicado llegar a un puntaje de 20, sin embargo, un puntaje de 12 puede hacerlo completamente aceptable. En el White Static Score tenemos, es lo mismo, son 5 parámetros, 2 puntos por parámetro, llegando a un total de 10 y bueno, ahí lo vamos sumando. Tenemos también esto, que es el perfil, el número 1 es forma general del diente. Todos sabemos que todos tenemos los dientes de diferentes formas. Hay personas que las tienen triangulares, hay quien las tiene cuadradas, hay quien las tiene ovaladas. Entonces, es muy importante definir qué forma en general tiene el diente. El número 2 es el perfil y el volumen de la corona clínica. Muchas veces, como yo les decía, las coronas no son idénticas al diente contiguo o al diente del otro lado, sin embargo, son muy similares. También estas discrepancias da un poco de naturalidad, pero nosotros lo que queremos es que sea completamente, bueno, o lo más simétrico posible para que así podamos tener más, digamos, más éxito en esta restauración estética. El color, la forma y la textura es el número 3, 4 y el 5 es la caracterización. Color. Como yo les mencioné, el paciente siempre se fija mucho en lo que es la forma. Si nosotros tenemos una forma más parecida al diente de lado, es más fácil que nos acepten este tratamiento. Sin embargo, el color, obviamente no podemos tener colores discrepantes, necesitamos igualar la caracterización. Hay dientes que tienen translucidez, hay dientes que tienen manchitas blancas, y sobre todo la textura. No todos los dientes son lisos como canicas, entonces también les tenemos que dar esa textura de acuerdo a los demás dientes que tiene el paciente. Y bueno, ya pasando, avanzando más sobre el tema, tenemos ciertas decisiones que tomar clínicamente para ver cómo vamos a rehabilitar un diente en el sector anterior. Primero es, si tenemos nosotros el implante en una situación clínica ideal, ¿a qué me refiero? A la posición 3D, donde vemos la posición mesiodistal, que podemos ver en la imagen, donde está el pin de paralelismo, si está completamente en el centro, si lo vemos de una vista oclusal, si está, digamos, por atrás de la línea de los bordes incisales de los dientes anteriores, y también tenemos que ver la angulación, que no vaya a tener una emergencia hacia vestibular. Si tenemos una situación clínica ideal, bueno, es más fácil que nosotros tengamos distintas opciones de rehabilitación protésica. Pilares. ¿Con qué pilares disponemos? Existen distintos tipos de pilares, los pilares prefabricados o los pilares que pueden ser personalizados. Entonces también ahí tenemos una opción. Existen también, bueno, los pilares que son de circonio, que vienen siendo los pilares que se fabrican ya de una manera personalizada en una fresadora. Sin embargo, ¿cuál es el contra de estos pilares? Bueno, el circonio puede producir un cierto desgaste en lo que es la conexión interna del implante de titanio. Entonces, por eso la bibliografía nos dice que es preferible utilizar pilares prefabricados de titanio. En el caso de los pilares de Straumann, son unos pilares que están hechos a una aleación que se llama TAN. Esta aleación es de titanio, aluminio y niobio. Esta aleación está comprobado que sus fuerzas biomecánicas son muy nobles y lo que hacen es que tienen un comportamiento a la biomecánica un tanto similar a lo que vendría siendo, digamos, no el hueso, pero algo mucho más natural, equivalente en megapascales. Otra ventaja que tienen los pilares que vienen prefabricados es que tienen una conexión original. Esta conexión no viene fresada, esta conexión viene maquinada desde un torno gigantesco, entonces eso nos da una seguridad al 1000% de que vamos a tener un micro gap de entre 3 y 6 micras, por lo tanto no se va a filtrar, digamos, placa, no se va a filtrar agua, que es lo que muchas veces pregunta el paciente, entonces es más predecible a largo plazo utilizar pilares originales. Biotipo gingival. También hay que tener en cuenta qué tipo de biotipo a la hora que yo selecciono un pilar. ¿Por qué? Si tengo un biotipo gingival que es delgado y tengo un pilar que, digamos, tiene mucho volumen en titanio, se puede llegar a translucir. Sin embargo, si yo tengo el lado contrario, un biotipo que es grueso, entonces eso me ayuda bastante para poder ocultar lo que es el color metálico del pilar.
y también el volumen protésico. ¿A qué me refiero? Las dimensiones mesiodistales, qué tanto espacio tengo para el diente que voy a rehabilitar, el espacio interoclusal, si tengo entre 6 y 9 milímetros, o tengo menos de 6 o tengo más de 9. También eso es muy importante a la hora de la selección del pilar protésico. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner un pilar para una restauración cementada si tengo un espacio interoclusal que es muy amplio. Entonces ahí las fuerzas de palanca no van a ser favorables para mi restauración. Y bueno, vamos a entrar un poquito con el caso clínico. Ella es una paciente joven de más o menos unos 35 años que perdió un central, y aquí podemos ver la radiografía donde ya no tenemos la raíz. Este caso lo hice en la clínica de Bodén con el doctor Monteagudo. Entonces, él colocó un implante BLT. Este implante BLT es muy accesible para esta zona anterior, ya que su ápice, que es angulado, cónico, nos ayuda bastante a solventar digamos, las concavidades que tiene el hueso. Entonces, este es un implante 3.3, titanio, aleación titanio-circonio, es una aleación de Rock Solid con una conexión narrow crossfit. Pasó el tiempo y aquí está la situación clínica cuando hizo la fase 2. Colocamos un tornillo de cicatrizal de 2 milímetros de altura, aquí lo podemos ver. Y bueno, la paciente no iba y venía sin un diente, siempre trajo un provisional. Ahora, si hablamos de provisionales, tenemos distintos tipos de provisionales. Se utiliza el provisional antes del implante y el provisional ya sobre el implante. Bueno, que vendría siendo un provisional implante soportado. Para los provisionales, antes de la carga funcional del implante, tenemos distintas opciones. Una es la opción donde podemos utilizar dientes adyacentes que también se van a restaurar con corona por medio de prótesis fija, entonces lo hacemos cementado. Otra opción, que es la que vemos en la pantalla a la derecha, es un provisional cementado, de manera adhesiva, con resina y con ayuda de una fibra de vidrio por el lado palatino. Entonces así nos ayuda a tener algo más estético y fijo. También otra opción que existe es la fijación por mediante de aparatos ortodónticos, que son las dos fotos de abajo. Y bueno, aquí podemos ver en una donde tiene el paciente brackets. También aquí hay que hacer mucho énfasis en la higiene del paciente. Es solo un provisional, no es un tratamiento ortodóntico, pero sí tenemos que hacer demasiada énfasis en la higiene. Y en el otro lado podemos ver un provisional con una plaquita Holey donde nada más es removible. Entonces ponemos y quitamos este provisional, sin embargo nos cumple con la función estética de restaurar el diente de manera provisional. Ahora, cuando vamos a los provisionales que son ya implantes soportados, tenemos que hacer ciertas, digamos, fases, ¿no? La primera fase, este es un caso diferente, y la primera fase es donde nosotros tenemos un tornillo cicatrizal. En este caso es un tornillo cicatrizal con forma de botella de color morado para una conexión regular CrossFit. Y lo que hicimos, bueno, lo que yo hice fue colocar el pilar provisional. Este pilar provisional es de PIC, es de plástico. Yo escogí este porque yo quería una opción estética para mi paciente. Entonces, este pilar yo lo tengo que preparar a manera de que me quede un muñón en boca y crearle ciertas retenciones para que tenga ahí una retención macromecánica al acrílico. Y lo que hago es simplemente rebasar mi provisional, y así es como debe de quedar. Bueno, tenemos que sellar todas los puntos de contacto, y así es como se ve. Aquí pueden ver el acrílico del provisional, y aquí se ve el pilar provisional y el tornillo. Recuerden que siempre tener la emergencia libre del tornillo y completamente limpia para que no tengamos ningún tipo de accidente. Y aquí es como vamos viendo cómo se va confeccionando el tejido perimplantario. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a hacer este provisional. ¿Qué perfiles les vamos a dar a este provisional? Y recuerden que siempre lo que va a estar en contacto con la mucosa tiene que estar pulido al más alto brillo posible. ¿Por qué? Tiene que estar lo más liso, porque entre más liso, más sano va a estar nuestro tejido, nuestra mucosa perimplantaria. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en distintos ángulos, y podemos ver que no hay ningún borde que vaya a lastimar el tejido perimplantario, y debe de estar todo lo más liso posible.
Entonces, ¿cómo fabrico yo este provisional? Bueno, ya lo vieron, lo rebaso en boca. Sin embargo, a la hora de pulir, yo lo retiro de boca y lo coloco en un análogo y ahí es donde yo comienzo a hacer el pulido al alto brillo. Yo ocupo distintas gomas y sobre todo con el motor de banco para lograr este brillo final. Ya después que ya tengo mi provisional yo completamente hecho, aquí podemos ver en las imágenes de la izquierda, cuando yo quito el healing, cómo se ve el tejido, la mucosa periimplantaria tan cruenta, todavía no es un tejido que está completamente maduro. Entonces, conforme vamos poniendo el provisional, tenemos que hacer unas citas de control de tejidos, de manipulación de tejidos. Entonces, poco a poco yo voy a ir colocando incrementos en este provisional para lograr confeccionar este tejido para que tenga un perfil de emergencia lo más natural. Aquí, por ejemplo, tengo 3 fases donde podemos ir viendo poco a poco cómo lo fui confeccionando. Esto puede llegar a tardar incluso 1 mes y medio o 2 meses, va a depender de cada paciente y de qué tanto yo quiera confeccionar este tejido. En este caso, se le dieron citas cada 15 días a esta paciente y se le fue haciendo incrementos con resina fluida para poder así tener un perfil de emergencia lo más estético y lo más natural posible. En las fotos del medio podemos ver la cita intermedia, donde ya se ve un tejido mucho más maduro y más confeccionado. Sin embargo, en la tercera foto ya podemos ver incluso hasta la vascularización de esta mucosa periimplantaria. Y algo muy importante que tenemos que tener siempre, siempre, siempre en mente es que este tejido no debe de sangrar. También la literatura nos refiere que nosotros no debemos de estar quitando y poniendo el provisional muchas veces. ¿Por qué? Porque existe una adherencia epitelial mínima, pero esa adherencia epitelial mínima nos va a ayudar a que tengamos más salud. Entonces, lo ideal es no estar quitando y poniendo el provisional a cada cita, es quitarlo y ponerlo las mínimas veces posibles. Entonces, bueno, seguimos. Y ahora, ya que tenemos este trabajo, bueno, el tejido periimplantario completamente confeccionado, nosotros tenemos que hacer una captación de este tejido, bueno, de las formas de este tejido para la impresión. ¿Y para qué? Para tener una buena comunicación con el laboratorio y que nos puedan fabricar una restauración completamente estética. ¿Cómo lo hacemos? Primero, yo quito el provisional y lo que yo hice fue en un godete de vidrio sumergir un análogo y colocarle un poco de silicón pesado. Obviamente cuidando que que la emergencia siempre esté limpia. Entonces, sumerjo el análogo con todo y provisional y como pueden ver en la segunda imagen, aquí me está registrando completamente el perfil de emergencia de mi provisional. Yo coloco en este godete un poste de impresión y relleno todo este espacio, puede ser con Duralay o con Pattern Resin. Yo lo hice con Pattern Resin, por eso se ve este color rojo, y tengo un poste de impresión completamente personalizado. Yo coloco este poste de impresión personalizado en boca, como pueden ver en la imagen de la derecha, y después tomo una impresión a cucharilla abierta. Entonces, las impresiones siempre se deben de tomar con silicón por adición, nunca, nunca, nunca con otro tipo de material porque podemos tener fallas a la hora de la impresión. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen de abajo de la derecha la impresión con el pin de impresión que está completamente personalizado y nos da un perfil de emergencia único de esta paciente. Bueno, también tenemos que hablar sobre, a la hora de seleccionar el pilar, hay un debate muy grande sobre si es atornillada o si es cementada. Bueno, aquí tenemos un estudio, una revisión sistemática donde revisaron 75 artículos y, bueno, y muchos casos donde se dieron cuenta de que a la supervivencia no existe una gran diferencia significativa entre si una restauración es cementada o atornillada. Sin embargo, ya cuando se ponen a ver criterios más específicos, sí dicen que hubo complicaciones biológicas y técnicas en un porcentaje un poco mayor en las restauraciones cementadas que en las atornilladas. Ahora, otro punto a favor de las restauraciones atornilladas es que también tienen una recuperabilidad mucho más fácil. Digamos, si el paciente siente algo o ustedes empiezan a ver que se empieza a inflamar la mucosa, es mucho más fácil recuperar una restauración atornillada que una cementada. Todo tiene sus pros y sus contras. Un contra también de la restauración cementada es que si nosotros tenemos el borde de este pilar más abajo de 1 milímetro de la mucosa periimplantar, es muy difícil que nosotros podamos quitar excedentes de cemento y esos excedentes de cemento a la larga pueden ocasionar
una periimplantitis. Bueno, aquí nos dice también revisión sistemática que el fracaso es sobre todo en el material del pilar. Bueno, no hay una diferencia significativa en qué material del pilar utilices, siempre y cuando tengas una buena situación clínica de esta restauración. ¿A qué me refiero? Si a situación clínica me refiero a tener un esquema oclusal balanceado, a no tener una interferencia oclusal, a que todo esté, digamos, dentro de la indicación también de los pilares, ¿no? Y bueno, también tenemos esta otra referencia sobre el consenso de la ITI, también que nos dice que estos puntos son muy importantes a tomar en cuenta. El material con el que se va a restaurar y el material con el que está fabricado el pilar. Recordemos que también las referencias nos dicen que es mucho más predecible y siempre es lo más recomendable utilizar pilares, número uno, originales. ¿Por qué? Porque vienen maquinados, como ya les mencioné, y tenemos un sellado completo, bueno, no completamente, pero un gap muy pequeño. El diseño de la rehabilitación. Esto es un punto bien importante. ¿Por qué? El diseño de la rehabilitación nos va a decir si tenemos un perfil de emergencia que es completamente estético, si yo necesito un pilar que me ayude con este perfil de emergencia, o si es un pilar que es una base de titanio como lo es VarioBase y yo puedo crear este perfil de emergencia con la restauración. O si a lo mejor tengo un espacio interocruzal muy amplio y yo necesito usar una mesoestructura sobre esta base de titanio y sobre eso puedo yo cementar una corona para lograr tener más naturalidad. Todas estas consideraciones es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el pilar. Propiedades y resistencia. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor tengo una rehabilitación que está, digamos, oclusalmente desfavorable, tengo que ver qué material es el que me da las propiedades de resistencia para que no pueda existir una fractura. Líneas de terminación, como ya lo había mencionado, si por ejemplo yo tengo una línea de terminación sobre un pilar cementable y este pilar está casi 2 milímetros por debajo de mi margen periimplantar, es muy difícil que yo pueda retirar excedentes de cemento. Recordemos que si es un cementable es completamente cementada y la corona no tiene ningún tipo de emergencia. Ahora, algo favorable que nos dice VarioBase es que es una rehabilitación cemento atornillada. Quiere decir que yo la puedo cementar incluso 2 milímetros abajo de mi borde periimplantar. Sin embargo, algo muy importante es que esta cementación jamás ocurre dentro de boca. Por lo tanto, yo tengo la facilidad de quitar todo el excedente de cemento porque esta cementación se hace extraoral. Entonces, yo con esto garantizo que tengo una conexión original al implante y sobre todo que voy a tener un perfil de emergencia personalizado. Y la recuperabilidad. Recordemos que en una rehabilitación cementada sobre implantes, si yo tengo que quitar la corona, es como si tuviera sobre un diente. La tengo que seccionar y la tengo que partir para poder así recuperar y poder entrar a la conexión del implante. En el caso de las rehabilitaciones atornilladas, simplemente yo abro la chimenea, descubro la cabeza del tornillo y es así como yo puedo encontrar, más bien retirar esta rehabilitación para poder ver cómo se encuentra el tejido de abajo. Ahora, hablando sobre pilares, ya les hablé un poco sobre los distintos tipos de pilares y a la izquierda podemos ver lo que es un VarioBase. Recordemos las características sobre VarioBase, que es el punto importante del día de hoy. VarioBase es una base de titanio que tiene, hasta hace poco tenía solamente 1 milímetro de altura gingival. Ahora ya hay VarioBase con altura gingival de 1, 2 y 3, entonces eso nos ayuda bastante. Sin embargo, esta es la altura gingival de 1. Como ustedes pueden ver, tiene la conexión protésica CrossFit para un implante Board Level y su sello de original, que está grabado con láser. Esta base de titanio, ¿cómo funciona? Tiene unos canales sobre donde ellos va a correr el cemento y digamos, botones donde nos va a ayudar a la resistencia mecánica. Esto quiere decir que solamente tenemos una vía, bueno, tenemos 4 vías de inserción, pero si lo colocamos en la posición correcta, realmente no vamos a tener fallo y solamente hay una vía de inserción ya con la prótesis cementada. Entonces, recuerden que yo a partir del borde protésico que tiene este VarioBase, yo a partir de ahí puedo personalizarlo todo. Quiere decir que si me queda muy abajo, realmente no es tanto problema porque, recuerden, la cementación es por fuera de boca. Otra cosa muy importante que también me han preguntado en distintas ocasiones es si sobre este VarioBase
se le puede colocar porcelana o si se le va a colar directamente el metal. No. Al VarioBase va todo completamente cementado. VarioBase es muy versátil. Puede, más bien, acepta rehabilitaciones de todo tipo de materiales, ya sea de oro o metálicas, puede ser metal base, una corona metal porcelana, puede ser una corona de circonia, puede ser una corona IMAX, puede ser muchas cosas. Entonces, tiene una versatilidad muy amplia. Ya. Ay. Listo. Ahora, el pilar de en medio es un pilar que también se fabrica en Straumann, sin embargo, se tiene que mandar a fabricar este pilar, es un pilar que es completamente de circonio. Es como otra alternativa para casos donde tenemos un biotipo gingival muy delgado, sin embargo, como les mencioné, la conexión protésica de este pilar puede desgastar un poco la conexión interna del implante, entonces, biomecánicamente es mucho más favorable utilizar un pilar que es de titanio. Y en la tercera opción, bueno, tengo una foto que se ve un poco rara, pero es un pilar que es personalizable, sin embargo, este es un pilar con base de oro. Como pueden ver la diferencia, este pilar sí está colado directamente a la base de oro. Se tiene que colar con un metal precioso porque, bueno, esa es la indicación, pero también es un pilar que ya me pueden hacer completamente personalizado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un pilar completamente personalizado con un muñón como este que está a la derecha? Yo lo puedo hacer también con VarioBase e incluso lo puedo hacer también con metal. Recuerden, solamente compran el casquillo calcinable y sobre ese casquillo calcinable el laboratorio les va a personalizar este perfil de emergencia y les puede fabricar su muñón. Y este muñón, esta mesoestructura va a estar cementada a lo que es el VarioBase y sobre esta mesoestructura se tiene que cementar la corona. Esta corona ya puede no tener la emergencia hacia, digamos, de la chimenea, ya puede ser completamente cementada. Ahora, tenemos que hablar también sobre los distintos diseños de prótesis. Existen básicamente 3 o 4 tipos. El número 1 del que vamos a hablar es donde, como en el caso anterior, tenemos un pilar con base de oro y esta restauración viene en conjunto con la conexión protésica. Quiere decir que yo tengo el pilar de base de oro, le fabrican digamos, el núcleo metálico y sobre ese núcleo metálico le colocan la porcelana estratificada, o el punto número 2 es donde yo tengo una base de titanio y a esta base de titanio yo puedo fabricar mi restauración, digamos, con un flujo digital o con un flujo convencional también y cementarla. Entonces lo tengo en 2 partes, sin embargo a la hora de cementarlo se convierte en una parte. Por eso es un pilar híbrido, porque yo cemento la restauración al VarioBase y sin embargo esta restauración tiene una chimenea emergente donde a través de ella cruza el tornillo pasante y yo puedo atornillar y desatornillar esta restauración. Y el número 3 es una restauración que va cementada. Como lo vemos a la derecha, tenemos 3 pilares con base de oro, donde nos personalizaron lo que vendría siendo los muñones y la rehabilitación va a ir cementada a estos pilares. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la manipulación del pilar. Esto es muy importante porque aquí también existe un poco de confusión. En este caso yo lo utilicé con un flujo digital. Quiere decir que yo tomé la impresión, mando la impresión al laboratorio y el laboratorio escanea mi modelo. Ya que está escaneado mi modelo, entonces ellos fabrican de manera digital mi corona. Ellos me entregan la corona así como está en la primera foto de la izquierda y aquí tengo el VarioBase. Bueno, la literatura nos recomienda arenar el VarioBase. ¿Por qué? Porque así de esta manera vamos a tener una retención micromecánica y un poco más adhesiva. Entonces, yo como lo hice, puse el VarioBase en una bolita de silicón y lo arené con partículas de 20 micras. Entonces, aquí a la derecha ya tengo mi VarioBase completamente arenado. Si ustedes se fijan, la conexión protésica debe de estar lo más limpia y lo más intacta posible. No debemos de tener esta conexión protésica arenada. Entonces, aquí yo ya lo tengo sujeto en un análogo y ya lo vamos a cementar. ¿Cómo lo cementamos? Primero sumergimos la corona en alcohol para eliminar las impurezas y las grasas que pueda tener existentes. Y bueno, lo cementamos con un cemento que se llama Panavia.
Este cemento tiene muy buenas propiedades físicas y lo primero que hacemos es colocarle su silano. También la literatura es un tema muy controversial, si el silano funciona o no funciona. Yo en este caso sí creo en el silano y sí coloco siempre el silano, porque el silano de este cemento tiene ciertos monómeros que mejoran la adhesión. Entonces yo siempre coloco el silano. Entonces, aquí tengo mi variobase arenado y algo que no debemos de olvidar es siempre obturar las chimeneas. Si nosotros no obturamos la chimenea correctamente, ¿qué es lo que va a pasar? El cemento puede migrar adentro del variobase y el cemento se va a atorar o en la cabeza del tornillo o en las muescas de la cabeza del tornillo o peor aún, en las roscas del tornillo. Entonces, es muy importante tener la parte interna del variobase completamente limpia. Después colocamos el cemento en la corona y llevamos la corona al variobase. Ahora, ya que colocamos la corona en el variobase, tenemos que quitar todos los excedentes, tanto de la parte cervical como de la parte de la emergencia del tornillo. Entonces, aquí lo estamos quitando, bueno, lo quité por medio de un microbrush de brochita, entonces esto me ayuda bastante. Sin embargo, vean en la siguiente foto todavía se alcanzan a ver un poco de excedentes de cemento y esta es la gran ventaja que tenemos sobre variobase, que como la cementación es completamente extraoral, entonces yo puedo limpiar esta restauración completamente de todo resto de cemento y así tener más limpia mi restauración y el tejido periimplantario va a estar más sano a largo plazo. Quito el teflón con el que yo obturé la chimenea y así es como se debe de ver la cabeza del tornillo, completamente limpia. Las muescas deben de estar intactas. Entonces yo retiro mi corona con el variobase ya cementado y así es como se debe de ver, ¿okay? Ya limpia completamente de cualquier resto de cemento. Y bueno, clínicamente esto es lo que podemos observar, ¿no? Es la secuencia clínica. Yo recibo al paciente sin ningún tipo de confección de tejido blando, trae a ella un provisional cementado con resina, entonces aquí está la fase 2 y después aquí está la foto con el provisional. El provisional se ve bastante bien, entró en función, como podemos ver, tenemos las papilas, la papila mesial y la papila distal en una buena altura, no tenemos triángulos negros. Y bueno, esta es una foto con la primera prueba de la prótesis definitiva, donde también hay cosas que arreglar un poquito, pero bueno, esas son cuestiones de la comunicación con el laboratorio. Y bueno, esto es como todo sobre el caso clínico. Y mi conclusión es que variobase es realmente un pilar que es muy, muy versátil sobre todo para situaciones anteriores, donde muchas veces las emergencias no son tan favorables, entonces yo puedo fabricar una mesoestructura y sobre ella cementar una corona. Variobase ya tiene alturas gingivales, entonces también eso me ayuda bastante. Si yo tengo el implante un poco más profundo o mi tejido gingival es muy amplio, entonces yo ya puedo escoger un variobase con diferente altura gingival, lo cual me va a hacer más predecible mi tratamiento a largo plazo. Y bueno, creo que eso es todo el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana Viñas, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Straumann, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 818. Doctora, ¿tenemos algunas preguntas? Sí. Nos pregunta el doctor Omar Gutiérrez. Buenos días, doctora. ¿Toma impresión a su perfil de emergencia del provisional? Prácticamente sí sería como tomarle una pequeña impresión. Hay distintas técnicas para más bien copiar lo que es el perfil de emergencia en otro tipo en un material, ya sea con resina o con un silicón, y la intención es, sí, tomarle una impresión al provisional para después transportarlo a boca y así poder trasladarlo a mi modelo maestro. Gracias, doctora. Nos pregunta el doctor Fernando, ¿dónde puede tomar cursos para colocar implantes? Ay,
Pues más bien yo te recomendaría que te fueras a, no tanto un curso, una educación más formal, porque la implantología puede parecer simple, pero realmente necesita mucho estudio teórico, mucha práctica, entonces tampoco es una materia, bueno, un área donde puedas aprenderlo todo en 6 meses y ya con eso tienes suficiente práctica para llevarlo a tu práctica privada. Necesitas tiempo, hay tiempos biológicos que hay que respetar en la implantología y realmente yo te recomendaría hacer una educación formal, o sea, así como un curso como tal, no me encanta la idea porque pues sí necesitas tiempo, sobre todo. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta sobre si tiene rayos X cuando ya está con la corona. Ah, sí tengo rayos X, nada más que creo que no puse la radiografía, pero aquí hay un punto muy importante. Siempre que hablamos sobre variobase, cuando tomamos la radiografía final, se ve evidentemente el implante, el pilar y la corona cementada. Aquí se alcanza a percibir un poco del espacio que es el espacio que deja el cemento, bueno, que deja la restauración para el cemento. Entonces, hay veces que ustedes pueden ver un pequeño microespacio entre el variobase y la corona que está ocupado por el cemento, pero no es un espacio, digamos, no es un espacio virtual, es un espacio que está ocupado, pero radiográficamente sí me ha tocado verlo. Creo que no traigo aquí no puse la radiografía, sí, perdón. Tenemos otra pregunta del doctor Zamora. ¿Hasta cuántos grados de inclinación permite rehabilitar este pilar variobase? Bueno, pilar variobase recto, aquí también es una muy buena pregunta. Pilar variobase recto nos permite así exagerados 20 grados. Si, por ejemplo, tú tienes estos 20 grados y aún así tu emergencia sigue siendo hacia vestibular, existe otra solución. Ahora ya hay pilar variobase angulado, que nos puede dar hasta 25 o un poquito más de grados, pero la diferencia es que este pilar variobase ya viene con un tornillo que nos va a dar esta angulación y el variobase viene en una confección muy similar, sin embargo tiene una pequeña ventana que es a través de ella viene la inclinación del tornillo y es como podemos solventar estas angulaciones. Si tú ya tuvieras una angulación mucho mayor, yo ya te recomendaría pensar en otro tipo de solución, tal vez en algo con un pilar con base de oro, o puedes utilizar el mismo variobase y hacer una mesoestructura que te fabriquen un muñón, aunque la emergencia sea completamente hacia vestibular, y sobre ese cementar una corona. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor García. Dice, excelente conferencia, gracias. ¿Variobase se puede usar también para piezas en el sector posterior? Sí, en este caso yo lo enfoqué mucho a variobase corona para sector anterior. Sin embargo, también se puede utilizar variobase para sector posterior unitarias o incluso recuerden que en la conferencia pasada hablamos sobre toda la familia variobase. Variobase es una familia de 3 hermanos donde existe variobase para corona, variobase para puente y variobase para barra. Para el sector posterior está completamente indicado utilizar en coronas y en puentes. Entonces, está indicado. Gracias. Tenemos otra pregunta sobre el pilar variobase SA. ¿Para qué casos está indicado? Pilar variobase SA, así dice, como así tal. Es la pregunta. No sé, tal vez si te pudieras referir un poquito más a qué te refieres con pilar variobase SA. Hay un pilar variobase, más bien es que es para CEREC, pero es un pilar variobase que es específicamente para este flujo digital. Pilar variobase, este es como el, digamos, normal, por así decir, y el SA yo creo que tal vez pueda ser el angulado. Sí, es el angulado, es Solution Angular. Entonces, el pilar variobase angulado es para angulaciones que, digamos, no puedes solventar con el recto, entre 20 y 25 grados de angulación. Gracias, doctora. La doctora Gutiérrez nos pregunta, ¿la unión del implante con el aditamento suele mirarse a un espacio, es correcto? Solamente radiográfico. Sí, radiográfico porque muchas veces los cementos no suelen ser tan visibles en unas capas tan delgadas. Sin embargo, si tienes un gap que es visible y que es palpable, ahí sí algo está mal. Gracias, doctora. La doctora Catherine López pregunta, ¿se puede colocar corona de circonio sobre este pilar variobase? Sí,
Puede ser corona de circonia monolítica o puede ser un núcleo de circonia con más porcelana estratificada por arriba, sí. Gracias, doctora. Tiene muchos saludos y muchas felicitaciones por su conferencia. Gracias. De Querétaro, Ecuador, por mencionar algunos lugares donde tiene saludos. Y nos vuelven a preguntar si puede recomendar algún lugar donde tomar, pues, para implantología. Pues es que realmente yo no les recomiendo tomar un curso de implantología. Yo les recomiendo una educación formal. Correcto, doctora. Sí. Pues queremos agradecerle su interesante conferencia que nos compartió el día de hoy. Y bueno, también yo les agradezco su atención, su tiempo y bueno, cualquier duda me pueden buscar igual en Facebook o en Instagram y bueno, aquí estamos para solventar las dudas. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Ana Viñas. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Straumann, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta sola virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.